vamos a avanzar con el tercer bloque de la bolilla 7.1 y en el anterior habíamos desarrollado los responsables por deuda propia o contribuyentes. Ahora, y siempre siguiendo el esquema de la Ley Nacional 11.683, corresponde que abordemos la temática referida a los responsables por deuda ajena. Responsables por deuda ajena, chicos, ya acá el nombre ayuda. ¿Es responsable por una deuda propia en el marco del vínculo obligacional que vimos? No, son responsables por deuda ajena, por deuda de otro. Pero son responsables porque así lo prevé el ordenamiento legal. Artículo 6 de la ley, y vamos a ver en su primer párrafo que se precisa cuál es el límite, el alcance de esta responsabilidad por deuda ajena, y tienen la obligación de cumplir con el mandato legal, es decir, deben cumplir con la obligación de pago, de dar sumas de dinero, eventualmente cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque el contribuyente o responsable por deuda propia verificó el hecho imponible. Ahora, obviamente que estos sujetos que vamos a ver, vamos a dar un par de ejemplos, y siempre remitiendo a la lectura del cuerpo legal, van a ver que obviamente tienen una relación con el contribuyente, con el responsable por deuda propia. Entonces, están obligados al pago y además prevé la ley, lo precisa, también pueden ser pasibles de las sanciones que establece la ley. Acá estoy hablando de responsable por deuda ajena, ni abordé, ni empecé, ni comencé hablando del tema de la solidaridad, que va a ser objeto de otro bloque, que en definitiva no es lo que estamos abordando ahora. Eso es una consecuencia, si ustedes quieren, de poder ser responsable por deuda ajena, pero es otro enfoque, otra visión, si ustedes quieren. Digo, es muy importante tener presente que, como lo prevé la normativa, estos responsables por deuda ajena, que en lo que me parece una afortunada definición de Fonrouge, la ley pone junto a él, ¿junto a quién? Junto a él, contribuyente o responsable por deuda propia. Debo decirles, chicos, que, como lo establece la ley, están obligados al pago, pero con los bienes que administran y disponen. Es decir, no con los bienes propios. Reitero, esto será después una cuestión abordada cuando hablemos de solidaridad, pero un responsable por deuda ajena tiene que afrontar las obligaciones con dichos bienes, con los que administra o dispone, no con los propios en el esquema legal. Aquí que entonces esto nos da solución, chicos, a varios temas que ustedes a lo mejor les generan alguna duda, alguna inquietud, porque si bien dijimos las particularidades del derecho tributario y que un menor podía perfeccionar un hecho imponible y por tanto ser obligado al pago, ustedes me dirían, pero ¿cómo hace que va a pagar? ¿Cómo es el tema este? Un menor de 3 meses va a ir a pagar los impuestos. Bueno, aquí aparecen los responsables por deuda ajena y pongo dos ejemplos para que quede claro, entiendo la temática. Si el menor, por ejemplo, como contribuyente o responsable por deuda propia, verificó el hecho imponible, ¿quién pone junto a él en carácter de responsable por deuda ajena y que debe cumplir con la obligación material o sustancial con los bienes que administra o dispone? Bueno, se imaginarán ustedes que la ley prevé el caso de los padres o tutores. Que verificó el hecho imponible es el menor, pero los responsables por deuda ajena serán padres o tutores. Lo mismo puede ser un incapaz, un pródigo, los curadores, el cónyuge que administra y dispone de los bienes del otro. En el caso de la sucesión indivisa, el administrador legal convencional, o en su caso el cónyuge supérstite o los herederos. ¿Se dan cuenta? Están junto al que perfecciona el hecho imponible, al contribuyente. Otro ejemplo que nos parece claro es el caso de las formas asociativas, una sociedad anónima. Bueno, será su directorio, sus directores, en este caso responsables por deuda ajena, que deberán cumplir con las obligaciones de ley de pagar los tributos, e incluso si no lo hacen van a ser pasibles de sanciones.
los directores, digo, en el caso de una sociedad anónima, un socio gerente en el caso de una SRL. Entonces, el ejemplo me parece que clarifica un poco esta cuestión, están junto a él. Después hay casos que por ahí son un poquito más particulares, como puede ser el de los síndicos o liquidadores de las quiebras, pero fíjense en ahí, chicos, que en definitiva se trata de supuestos en los cuales el quebrado, en el caso de una quiebra, que el que cayó en estado falencial, cuando ya se decreta la misma, fue desapoderado de la administración de ese ente y por lo tanto el que pasa a ser responsable por deuda ajena es el síndico. Ustedes me dirán, pero es un contador que fue designado por ley, ¿verdad? Previo sorteo. Bueno, sí, ese sujeto debe cumplir con las obligaciones de pagar los tributos con los bienes que administra o dispone. Es un responsable por deuda ajena. En general, chicos, siempre para estar investido por esta calidad de responsable por deuda ajena, hay que tener contacto, hay que tener una cercanía con la determinación del tributo, tiene que tener alguna administración, o bien puede ser que les haya sido asignado esa función o esa tarea mediante un instrumento legal. Imagínense el caso de un mandatario, donde un contribuyente, mediante una escritura, un poder, le da a ese sujeto las facultades de percibir dinero y administrar la materia tributaria, ¿no? Bueno, entonces esto habrá que ver después en cada caso particular. Si vemos, por ejemplo, el supuesto de las formas asociativas, veremos que tendremos que abordar los instrumentos, estatutos, asignación de autoridades, atribuciones, básicamente. Por esto que les acabo de mencionar. Tiene que haber una relación entre el negocio jurídico, el patrimonio que da lugar al hecho imponible por parte del contribuyente o responsable por deuda propia, para que luego la ley le endilgue a un sujeto la responsabilidad por deuda ajena. Ahora bien, si bien luego la ley en su inciso E, ¿verdad?, habla de, en general, los administradores de los patrimonios, ¿no?, los mandatarios, como yo les adelanté, ¿verdad? Es decir, siempre las características son estas de poder determinar íntegramente la materia imponible, tener una relación de algún tipo, ya sea jurídica, económica, con el contribuyente, no es cualquiera que ande por ahí. Y de último, ustedes imaginarán que alguien puede vivir tranquilamente sin tener ningún responsable por deuda ajena en su mochila. Si ustedes, por ejemplo, se imaginan ejerciendo la profesión liberal de abogado, bueno, ustedes son contribuyentes de diversos impuestos, no necesariamente van a tener ningún tipo de responsable por deuda ajena, simplemente van a ser contribuyentes. Si en caso que se produce un fallecimiento, surge un nuevo contribuyente, como ya dijimos, que era la sucesión indivisa, y ahí aparecían entonces sí, en el caso de la sucesión indivisa, los responsables por deuda ajena, como ya fue dicho, administradores legales convencionales o, en su defecto, cónyuge supérstite o herederos. Pero hay dos institutos que, les adelanto, me parece que no es tan fácil de aprender en una primera mirada, una primera visión, así que la recomendación específica, como en todos los casos, pero en esta sobre todo, es abrevar en los libros, que es lo previsto en el inciso F y en el inciso 2. En el inciso F se habla de los agentes de retención y percepción. Al respecto, incluso, ya mencionado tantas veces, Héctor Belisario Villegas escribió un libro al efecto destinado a estos sujetos. Pero quiero decirles que esta figura de los agentes de retención y percepción ha tomado un desarrollo fenomenal en los últimos 15, 20 años en materia tributaria, y hoy por hoy la mayor cantidad de recaudación que se acerca a los fiscos en general, siempre apuntando a su fin fiscal, acercar ingresos al Estado, están en obligaciones que están en cabeza de estos sujetos de retención o percepción, y que vamos a definirlos y poner un par de ejemplos para introducirlos en las figuras. El agente de retención o el agente de percepción son aquellos que, por imperio legal o por desarrollar determinadas actividades,
la ley, solo la ley, principio de legalidad, los ha investido de esta obligación de actuar como tales. No es voluntaria, es obligatoria la de actuar como agente de retención o percepción. ¿Cómo los podemos diferenciar? El agente de retención es aquel que va a detraer, va a restar, va a amputar un componente tributario que no es de él, es de otro. Esto responde que sea de otro a las características generales de cualquier responsable por deuda ajena, chicos. Porque en el caso de un directorio, una sociedad anónima que pague los impuestos con los bienes que administra y dispone una sociedad anónima, que fue la que verificó el hecho imponible, si los pongo como ejemplo, fíjense que es impuesto de la sociedad, no es impuesto de esos directores, que ellos a su vez podrán perfeccionar otros hechos imponibles. El agente de retención, reitero, está obligado por ley a amputar, a detraer, a restar un componente tributario que es el cumplimiento total o parcial de la obligación de otro sujeto que perfeccionó el hecho imponible. Aquí va el ejemplo, tratar de poner algo que quede cercano a nosotros, a ver si resulta, pero digo, bueno, aquellos que trabajan van a ver que, por ejemplo, el empleador está investido bajo determinadas condiciones, básicamente según el monto y las condiciones personales del empleado. Digo, cuando el empleador paga su salario, de darse estas condiciones mencionadas, debe amputar una parte del salario que le corresponde al empleado, porque el empleador es agente de retención del impuesto a las ganancias. Agente de retención del impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Bueno, detrae. El agente de percepción trae una complicación extra, si ustedes quieren, porque en el ejemplo que vimos antes del empleador, dice, bueno, le va a pagar, le paga el sueldo, el empleado perfecciona el hecho imponible del impuesto a las ganancias, tendría que pagarlo el empleado, pero el agente le retiene al momento del pago. Me parece que dentro de todo puede llegar a ser entendible. El caso de la percepción es un poquito más compleja de entender, me da la impresión, porque en realidad, como característica general, y para que quede claro, el agente de percepción no detrae, no resta, sino que adiciona un componente tributario, y muchas veces estos sistemas de percepción tienen esta particularidad que esa suma de dinero se adiciona y se cobra por parte de la gente antes que verifique el hecho imponible. Antes que se verifique el hecho imponible. Puede ser que no, puede ser que sea en el momento que el mismo se verifique, ¿verdad? Por ahí nos pasa seguramente inadvertido, pero cuando vamos a ver una película o un cine, hay un impuesto específico que recae sobre nosotros, que somos quienes vamos a ver la película, y que responde, bueno, a una ley nacional en particular, y que en todo caso nosotros seríamos obligados al pago. Es decir, nosotros cuando vamos al cine después tendríamos que agarrar una parte del valor de la entrada e ingresársela al fisco. Bueno, en este caso la ley prevé que el agente de percepción va a ser aquel sujeto que desarrolla la actividad, precisamente los dueños de la sala de cine. Cuando nos cobran la entrada y pagamos el valor del monto de esa entrada, además se adiciona un componente tributario que es precisamente lo que yo debo ingresar por ir a ver una película de cine, y que el dueño de la sala cinematográfica debe ingresarle al fisco. Ahí tienen un ejemplo de percepción. Ya le digo, puede ser en otros casos que el hecho imponible aún no se haya verificado, en este caso se verifica en ese momento, cuando yo voy y compro la entrada para ir al cine. Entonces, agente de retención y percepción, sujetos obligados por ley, y que además lo que hacen es detraer o adicionar un componente tributario de otro sujeto que reviste la calidad de contribuyente, y estos agentes de retención y percepción están asimismo, además de obligados de actuar como tales, a ingresarle
esos fondos al fisco. Es decir, que una vez lo que retuvieron o percibieron, lo deben ingresar en un determinado lapso de tiempo al fisco. Como les decía, bueno, son muy importantes, incluso obviamente lo que se está haciendo es en general, no en todos los casos, como en la entrada de cine no sería así, pero digo, en muchos casos funcionan estos regímenes de recaudación como sistemas de anticipos al fisco. Muchas veces se le están acercando al fisco ingresos temporalmente con anterioridad a el momento en que el contribuyente debe liquidarlos e ingresarlos, pero digo, tienen esa particularidad de estar obligados como tales, con, reitero, un carácter de anticipo, pago a cuenta. En algunos casos puede ser un pago definitivo, esto tampoco es determinante como en el ejemplo de la percepción por las entradas de cine. Luego señala incluso el ya mencionado Villegas en su libro que hay una ventaja, si ustedes quieren, psicológica en cierta manera, que es el hecho que nunca contamos con el dinero en el bolsillo para después desembolsarlo. Digo, el contribuyente no embolsó el dinero y después lo tuvo que sacar. Este es el caso del cine, por ejemplo. Imagínense, chicos, si no fuese así, cuando salimos del cine tendríamos que armar una boletita y pagarle al fisco. Bueno, pagamos el precio total de la entrada de cine y ahí está incluido el impuesto, y el obligado a ingresarlo al fisco ya no somos nosotros, sino es el agente de percepción. Después veremos qué pasa, si no actúa, si se guarda la plata, esto lo veremos más adelante. Lo mismo en el caso del retentor, chicos. Aquellos que sufren retenciones de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, seguramente cuando les preguntan cuánto cobra usted, uno le dirá el neto, y el neto ya aparece con la resta de lo que el empleador, que les mencioné, funciona como agente de retención, nos detrajo. Es decir, que si no funcionara así el sistema, tendríamos que ir nosotros y luego, según los tiempos y en la forma que establece la ley, ir a pagar el impuesto a las ganancias. Bueno, acá corto con este tercer bloque, agentes de retención y percepción. Luego continúo con el responsable sustituto y el resto de las disposiciones legales de la 11683, orilla 7.1. Gracias.